Me siento extraordinariamente feliz y lo digo realmente con sentimiento, lo digo con profundidad en el sentimiento. Me siento muy feliz de venir a esta sacrosanta Jaime Bauzate y Mesa, a la que siempre escuché desde niño ese nombre, Jaime Bauzate y Mesa. O sea, siempre cuando estaba en el club de acuarela publicitaria en la gran unidad escolar Ricardo Palma de Surquillo, donde yo estudié mi secundario, escuchaba el nombre Bauzate y Mesa. Y cuando iba por la vía expresa, ese carrito que tenía mi padre, allá por los años 70, un Ford, Bauzate y Mesa. Acá hay Bauzate y Mesa. No entendía eso de Bauzate y Mesa. Y entonces, el periodismo, la cuna del periodismo nacional. Acabo de venir, mientras llegaba el auto, hablaba con el vicepresidente del directorio de Pensa, del diario Correo, y le decía: oye, Francisco, adivina, adivinador, ¿dónde crees que estoy llegando? Y le decía: estoy llegando a la Universidad Bauzate y Mesa. Y entonces, para mí es un honor que conozco además ese trabajo de todos los días de periodista, porque si paro en los medios, voy a la televisión, me entrevistan, ya aprendí a saber qué cosa es hacer la pauta, cómo hacen la pauta. Doctor de Mackey, para mi pauta, a ver, ¿no? Eso se aprende en el camino y voy conociendo el modus operandi del periodismo nacional, que es extraordinario, que es muy bonito. Y por eso digo, quiero ponerle énfasis, mis primeras palabras son de sentimiento de felicidad, porque me siento como en casa, por esta relación tan cercana que tengo con el periodismo nacional, con el periodismo internacional también, cómo no, por supuesto que sí. Y usted dijo algo muy cierto, esto ha sido hecho por los alumnos, y eso a mí no me sorprende, porque cuando estábamos en San Marcos, nosotros traíamos a los grandes tratadistas del derecho, lo llevábamos a San Marcos, a Eugenio Raúl Zaffaroni. Lo trajimos a San Marcos y la gente estábamos sentados hasta en el suelo por escuchar al gran tratadista del derecho penal. Y eso les enseñaba a mis alumnos cuando fui decano de la Facultad de Derecho de la UTP y trajimos a Gunther Jacobs. Los alumnos, ellos hicimos todos los alumnos. Por eso los felicito a ustedes, porque eso tiene mucho valor y eso es el germen. Los jóvenes que llaman, hacen contacto con los expositores, todo eso es formativo, y les aseguro que ahí hay un grupo interesante de futuros profesionales de primera línea en el proceso universitario nacional. Yo me tomo estas breves palabras porque, como soy un hombre de academia, toda mi vida está dedicada a la universidad, a la pizarra, entonces conozco muy bien el modus operandi universitario y no quería dejar de decirlo. Brenda me había hablado de varios temas que quería que yo le hiciera el enfoque en esta oportunidad, y vengo a exponerles una asociación entre esto que puede ser el valor agregado del conocimiento, de la aprehensión del tema periodístico con el fenómeno internacional. Ese es el enfoque que yo quisiera en este tiempo presentarles a ustedes en estas variables de razonamiento. Primero, ¿por qué? Porque un periodista como un médico, como un arquitecto, como un abogado, como un pintor,
tiene que tener, como decía Jorge Basadre, el gran imaginario, el que creó el sentimiento colectivo de la patria invisible. Ese Basadre nos dijo a nosotros que teníamos que tener formación humanística. Si no hay formación humanística, decía Basadre, la conclusión, el acto conclusivo de la formación del profesional no es una garantía. Y Basadre decía, el profesional que sabe historia, el profesional que sabe economía, ese será el mejor profesional. Claro, Basadre lo decía en los años 40 y 50, cuando también entra en ese triunvirato de grandes y excelsos hombres de la historia del Perú que surgieron en esos momentos. Y me viene a la mente el propio Raúl Porras Barrenechea, o uno de los últimos que acaba de morir hace un año y medio, Juan Vicente Ugarte del Pino, de los más nobles ahora, en ese momento nobles. Entonces, la formación humanística, qué importante es para que podamos entender y comprender el fenómeno internacional, y en el trabajo stricto sensu de un periodista, la conexión para poder digerir y luego procesar y luego dar a conocer un resultado fiable y objetivo sobre la realidad internacional. Porque la realidad internacional, primero, la realidad internacional es objetiva. No hay subjetividad de la realidad internacional. La realidad internacional está fijada en el hecho social. El hecho social es objetivo. Las opiniones, las posiciones, los puntos de vista lo tienden subjetivo, que es otra cosa. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque voy a empezar, digamos, voy a hacer una elucubración. Para muchos, como quien habla, el APEC es una extraordinaria oportunidad para el Perú y para muchos países, o muchas economías, ya está. Pero puede haber para quienes la APEC es una distorsión y un club de millonarios y emergentes que quieren obtener dividendos, ¿ve? Son dos visiones subjetivas distintas, pero hay una sola realidad. Entonces, es muy importante aprender con la H al medio la realidad internacional para luego establecer espacios de análisis para luego verificarlos en la propia realidad. Entonces, bajo esa perspectiva, tengo aquí conmigo el programa que me han formulado, y en ese entronque quisiera decir lo siguiente. En primer lugar, no hay desarrollo internacional que no tenga dos elementos de valor sustantivos. En el proceso internacional de la sociedad internacional siempre ha habido históricamente el elemento ideológico, doctrinario, conceptual, y el otro el elemento del pragmatismo, de los hechos, de la consecución de procesos. Las visiones compartidas del siglo XX son visiones compartidas divergentes en el proceso internacional. Un siglo XX, además, que fue fundamentalmente un siglo muy corto. Comienza luego de la Primera Guerra Mundial. El siglo XX comienza luego de la Primera Guerra Mundial. Luego del asesinato del archiduque en Sarajevo en 1914. Y culmina muchísimo antes que acabe cronológicamente el siglo XX. Culmina el 9 de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín. Miren qué pequeño fue el siglo XX. Y ese siglo XX fue un siglo de contrastes, porque la sociedad internacional fue una sociedad divergente. ¿Por qué divergente? Porque en el sistema internacional, en la primera etapa, hubo una priorización de los procesos ideológicos
que fue lo que generó, luego de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de la Guerra Fría. Occidente versus Oriente. Capitalismo versus comunismo. El sistema democrático versus los mecanismos totalitarios. Ya está. Fundados en la ratio ideológica, la concepción, la conceptualización del sistema internacional, el enfoque. Y este enfoque del sistema internacional del siglo XX, antitético, divergente, que llega hasta el final del año 1989, tiene un gran punto de quiebre con un proceso internacional socavando la dinámica internacional de dos sistemas económicos, como fue el capitalista y el comunista, y cobrando vida estelar con un afán vanguardista y protagonismo sin igual que generó la unipolaridad del sistema internacional en el capitalismo. Y ese capitalismo escenificado en lo que ha sido hasta para los propios comunistas desde los tiempos de Deng Xiaoping la receta victoriosa del sistema internacional contemporáneo. ¿Cómo se llama? Economía de mercado. Claro, si estuviera vivo Adam Smith, ¿no? Y su famosa teoría a partir de la riqueza de las naciones, la teorización que hace al final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX y que externaliza todo un proceso, si él estuviera vivo, estaría diciendo que gran parte de los preceptos que él recreó en ese momento han cobrado vida con el proceso económico de una sociedad internacional donde ha primado y sigue primando la economía de mercado. Yo no he dicho que la economía de mercado sea lo mejor. Un día, en una columna mía en Correo, puse esto: yo no soy comunista, no soy de izquierda, soy sanmarquino, pero no soy de izquierda. Estoy seguro que no soy y no seré de izquierda. Y dije en mi columna, pero si de algo estoy muy seguro, es que jamás seré de derecha. Eso fue de mi columna, ¿no? Pero si hay algo de lo que estoy seguro es que nunca jamás seré un hombre de derecha. ¿Por qué? Porque en mi proceso de adecuación y de formación ideológica siempre me he sentido bien en el eclecticismo del proceso internacional. No es el punto medio, el eclecticismo, que recoge la economía de mercado y, de otro lado, la economía marxista, que se hace y que pregona y que revitaliza y que acapara en su momento la Iglesia, que fue el germen de la economía social de mercado. La economía social de mercado ha estado presente el día de hoy en el APEC. La economía social de mercado es la economía que vitupera el consenso de Washington. Porque el consenso de Washington, eso que surgió pues en 1989, entonces el recetario bajo 10 parámetros, 10 recetas de entender eso que había llevado a Estados Unidos a ser la economía más próspera del sistema internacional, la economía de mercado de los Estados Unidos de América, ese capitalismo que hizo que Estados Unidos de América se convirtiera en el país, el hegemón del mundo, necesitaba un proceso de reingeniería. Y por eso es que cuando a la par del consenso de Washington surge la APEC, porque surgen casi juntos, están ahí juntos, en el proceso de implementación de los años 90, cuando viene el boom asiático, porque nos exige dos cosas. Una, formación continua, es decir, que constantemente estemos en aprendizaje, no se culmina el aprendizaje, como bien dijo el panelista anterior que le decía a sus estudiantes, que
terminaran la carrera, luego seguían la maestría, luego el posgrado, luego iban a trabajar fuera y luego regresaban a dar para su país. Igual, la formación es continua, no se termina en la universidad, es permanente. Y la seguridad laboral se desvanece. Últimamente, en caso mío, mis padres, mis abuelos tenían los trabajos pues que duraban 30 años, 40 años, se jubilaban en el mismo trabajo. En el caso de mis abuelos, en el caso de mi padre, no. Él siempre ha estado cambiando por un tiempo, hasta que se estacionó en una cosa que le interesó y estuvo ahí. En el caso mío, me lo he pasado de 8 años en 8 años, ¿no? 8 años en el sector público, luego otros 8 años en el sector privado y ahorita ya voy 3 otra vez en el sector público como reincidente. Entonces, la seguridad laboral no la tenemos fija y eso es bueno, no hay que verlo como una cosa negativa a la cual nos tenemos que asustar o un poquito poner nerviosos cuando terminamos la universidad, sino por el contrario, tomarlo como que siempre vamos a estar en continuos retos, ¿no? Y frente a esta nueva forma de estructuración de la sociedad, pues las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, son necesarias. Hay algunas habilidades específicas requeridas por la sociedad actual, ¿no es cierto? Una de ellas es esta, la creación del sentido, el sense making, que es darle sentido al mundo que le rodea. No quedarse conforme con una sola posición, con una sola visión, sino comenzar a darle sentido a todos los cambios, a todas las diferencias que uno va encontrando alrededor. Es la forma de adaptarnos a los cambios, afrontarlos como si fueran retos, como lo que son, retos. Otra de las habilidades que se busca que los jóvenes tengan al entrar al campo laboral es la inteligencia social. Es el poder vincularse e interactuar con los demás. Es poder llegar a dar el mensaje. En el caso de ustedes que estudian periodismo, con mayor razón, ¿verdad? Ese interactuar ya no se da solamente frente a la televisión, frente a la radio, sino ustedes tienen múltiples medios como para comunicarse con la sociedad, con los demás, ¿no? Tienen blogs, tienen Twitter, tienen Instagram, Snapchat, tienen un montón de medios digitales para comunicar su mensaje y recibir una comunicación. Antes nos conformábamos con escribir un blog, colocar la información en el blog y esperar buenamente a que tuviéramos bastantes likes, ¿no? Hoy día no, lo que se quiere es que nos comenten. Las personas que tienen Twitter esperan un comentario también, no solamente un like. Las personas que publican algo en Facebook esperan también otro comentario, no solamente que les guste, que levanten la manito o le pongan un corazoncito o una cara asombrada. La comunicación va de ida y vuelta. Y esta habilidad, la inteligencia social, es importante para movernos en el mundo actual. Otra de las habilidades que nos exige la sociedad es el pensamiento adaptativo. ¿Sí? Frente a los problemas, frente a los retos que tenemos nosotros al frente, responder positiva y asertivamente, eficaz y eficientemente también. No se trata de responder a destiempo o de manera parcial, sino es responder al reto eficientemente, eficazmente, en el tiempo correcto. La otra competencia que nos exige y que tiene relación con lo que expuso el anterior expositor, que habló sobre el mundo globalizado, la internacionalización, es la competencia transcultural, es decir, nuestra capacidad de movernos en distintos contextos culturales, respetando las diferencias que podamos encontrar, pero también entendiéndolas, ¿no? El anterior expositor hablaba de cómo entender estos conflictos que se presentan como ya no lo pasado y lo que había antes en cuanto a conflictos internacionales se refiere, sino a esto nuevo, ¿no? A lo extraño que hay ahora. Igualito, frente a las distintas culturas, nosotros tenemos que saber acercarnos a ellos, saber comprender su contexto, es decir, traduciéndolo a ustedes que son periodistas, frente a una noticia, no solamente conocer los hechos, sino conocer también el bagaje que hay detrás, la historia detrás, ¿no es cierto? Familiarizarse con el contexto, familiarizarse con la cosmovisión de las personas, porque van a ser distintas
En distintas culturas hay distintas cosmovisiones. Otra habilidad es la de pensamiento computacional, computational thinking, que no es lo mismo que pensamiento informacional. El pensamiento computacional tiene que ver con el manejo de conceptos y herramientas TIC para la resolución de problemas. Es el manejo de la Big Data, la gran data que hay ahorita a través de los medios digitales, ¿sí? Este pensamiento computacional no solamente se refiere al trabajo, a los que son programadores y diagramadores y diseñadores, sino es la manera lógica de pensar en cuanto a un proceso y trasladarlo a la resolución de conflictos. La siguiente habilidad o capacidad que se exige es la alfabetización mediática, y eso tiene que ver mucho con ustedes. Nuevas formas de comunicación y producción de contenido. Ustedes seguramente tendrán Facebook, ¿verdad? Sí. La mayoría. Levante la mano quien tiene Facebook. Todos. Twitter, Instagram. Yo sí. ¿Algún blog en Blogger o WordPress? Ya, muy bien, estamos bien, estamos bien. Pinterest, por ahí las chicas. Exacto. Entonces, tenemos varias formas de comunicarnos con los demás, ¿verdad? Y ustedes tienen que saber moverse éticamente en esos contextos, en esos medios digitales. Esto tiene que ver con la alfabetización mediática, es decir, cómo yo aprovecho estos medios, los utilizo y puedo comunicar mi mensaje. La transdisciplina, shape skills, conocimientos profundos, es decir, nos exige que conozcamos profundamente nuestro tema central, un tema central. Este lo conozco de la A a la Z, pero no quiere decir que no conozca a los demás. Es decir, si yo soy periodista dedicado a deportes, no significa que no tenga que ver con el contexto político de mi comunidad, no quiere decir que no vea el contexto internacional, no quiere decir que no vea más allá de los deportes. Si yo me especializo en deportes, tengo que ver también lo demás, no tanto a profundidad como manejo mi tema, pero sí de cierta manera, es decir, como alguna referencia. Colaboración virtual, eso también tiene que ver con la profesión que ustedes van a tener en un futuro. Metodologías de trabajo remotas, es decir, ahorita las tecnologías nos posibilitan dar una charla o poner una nota o ser corresponsales aquí en el Perú de una cadena israelí o de una transmisora o un canal de Canadá. Nos permite integrado de gestión de denuncias. Por lo tanto, el tema de conectividad y telecomunicaciones ya está hecho. Señores, en la actualidad debemos sentirnos orgullosos porque el Perú tiene una red integral de fibra óptica que interconecta 180 ciudades a nivel nacional. O sea, interconecta Piura, Tacna con fibra óptica. En toda la costa, parte de la sierra, el problema de la selva no está todavía, pero lo podemos solucionar a nivel de antenas y temas satelitales. Lo importante no es la conectividad, lo importante no es la interconexión, lo importante, estimados señores, es los sistemas informáticos. Imagínense un sistema informático para la policía, imagínense un sistema informático para la salud, interconectar todos los hospitales a nivel nacional y podemos saber no un mapa del delito, sino un mapa de salud y todo lo demás. En el tema de educación también, y creo que en ese sentido está trabajando muy bien el Ministerio de Educación en implementar sistemas informáticos. Podemos implementar sistemas informáticos, pero lo importante en estos momentos es que lo sabemos online. Yo puedo ser director gerente de una empresa o rector o director y puedo saber en línea desde mi celular asistencia de profesores, asistencia de alumnos, asistencia de los empleados, etcétera, en línea. En estos momentos también, ya que estamos hablando de pequeñas empresas, estamos trabajando en un sistema informático de control de inventarios para la gente de Gamarra, para los emprendedores de Gamarra. En el sentido de que el sistema controla todo lo que es sus ingresos, sus salidas y en el acto sabe el stock. Entonces, un empresario de Gamarra que puede tener 4 tiendas, que lo tiene, entra al sistema en estos momentos y sabe inclusive cuánto está ganando por tienda, cuánto está ganando por prenda. Entonces, el tema de la globalización, el tema de la interconectividad, lo importante, estimados señores, es los sistemas de información. Cuando hablamos
En el segundo punto, de la influencia de la robotización en el desempleo laboral, y que si esto puede reemplazar al hombre, les traigo no sé si una buena noticia o una mala noticia. La respuesta es sí. Cuando el primer panelista hablaba de que el tema de la lectura es algo primordial para ustedes, es más que primordial, yo creo que es vital. Y todos los libros que tenemos que leer obligatoriamente, bueno, no tengo ahorita la diapositiva, pero por favor la voy a alcanzar, es, no sé si ya lo leyeron, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, que justamente va a estos temas de robótica. Andrés Oppenheimer, en su libro Crear o Morir, habla de todas las tendencias mundiales que se vienen. Por ejemplo, las impresoras 3D. Señores, yo en estos momentos puedo imprimir un vaso. En estos momentos yo puedo imprimir un celular. En estos momentos puedo imprimir este Photocheck con las impresoras 3D. Los relojes inteligentes. Esto ya se tiene. Yo tengo un reloj que me está midiendo ahorita el flujo sanguíneo, el azúcar, etcétera, y me envía un mensaje de texto, y le envío un mensaje de texto al doctor, y el médico me llama y me dice: oye Javier, se te subió el azúcar, el tema de la sangre y todo lo demás. ¿Y cómo lo supo? Porque el tema, todo dispositivo tiene una salida a internet. Él habla mucho de lo que se llama el internet de las cosas. Va a llegar un momento, señores, en la cual vamos a ir a nuestras casas y el televisor le va a mandar un mensaje de texto a Iraoka, bueno, donde compramos el dispositivo electrónico, electrodoméstico, y le va a decir: ¿sabe qué? Ya en la quincena de diciembre me toca un mantenimiento. Eso se llama, ¿qué cosa? La internet de las cosas. La verdad que este libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, nos da una visión global de lo que viene en el mundo, ¿no? Pero también hay otro libro del señor Raymond Kurzweil, que tiene un libro que habla de las máquinas espirituales, donde da algunos acertijos o unas proyecciones bien interesantes. Entonces ya tenemos dos libros, ¿no? Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, que le vamos a pasar toda esta literatura, y las máquinas espirituales. Según él, este señor Esos son los temas que están tocando actualmente. Por eso en realidad los felicito y los apoyo para que sigan tocando estos temas. Nosotros felices de la vida para apoyarlos en lo que sea pertinente de nuestro lado. De repente me gustaría explicarles un poco, que creo que de repente es algo adicional que podría ayudarles un poco más de lo que han escuchado ahora, más o menos cuál es el contexto actual en función de lo que se ha conversado en APEC, ¿no? Y una de las cosas que me imagino que habrán escuchado bastante es esto del TPP, el Acuerdo de Libre Comercio, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, ¿no? Y es porque, adicionalmente a los temas que les estoy comentando, que también son importantes, sí hay un componente comercial sin duda trascendente y que está dentro de la agenda actual, ¿no? Y es que APEC de por sí, esos son los temas que están tocando actualmente. Por eso en realidad los felicito y los apoyo para que sigan tocando estos temas. Nosotros felices de la vida para apoyarlos en lo que sea pertinente de nuestro lado. De repente me gustaría explicarles un poco, que creo que de repente es algo adicional que podría ayudarles un poco más de lo que han escuchado ahora, más o menos cuál es el contexto actual en función de lo que es manera de afrontar las situaciones, ¿no? Desde una característica multilateral que tenía de repente el presidente Obama, ¿no? De liderar estas iniciativas, por ejemplo, en la cuestión del cambio climático, en el TPP, ¿no? Iniciativas multilaterales o plurilaterales. Se va a un poco cambiar a de repente iniciativas que sean bilaterales, ¿no? El nuevo presidente de los Estados Unidos va a tratar de solucionar cosas en defensa de su país, pero de manera bilateral. Entonces, de repente no es que haya una idea dentro del marco de la PEC y como consecuencia de la elección del presidente Trump, no una idea de irse o de estar en contra del libre comercio. Él es un empresario, ¿no? Él ha hecho mucha de su riqueza justamente con los principios del libre comercio, sino va a ser una concepción más, creo yo, estratégica, política por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Eso lo vamos a ver más allá. Yo he tenido algo que me gustó, por ejemplo, y me gustaría compartirles, que justo desde el 2008, que fue la primera vez que el Perú fue anfitrión de APEC, yo justamente estaba en el Ministerio de Comercio Exterior, ya se me está terminando mi tiempo. Yo justamente estaba en el Ministerio de Comercio Exterior desde el lado público, ¿no? Y ahora desde el lado privado ver, 2016, 8 años después, cómo han cambiado la situación y cuál, el peso que ha ganado el Perú en materia de discusión de estos temas internacionales es sumamente importante y atractivo, ¿no? Sin duda, ustedes como alumnos de periodista tienen mucho material para investigar a futuro, y les deseo la mejor de las suertes y les agradezco la participación, y no sé si haya tiempo para algunas preguntas para las personas.